Yo me llamo Lara Griñán, soy la responsable de talento del departamento para las personas dentro de Group Media Pro y bueno, como os estuvimos comentando ayer, estos primeros días de feria estábamos un poco orientados a que vierais lo que hacemos desde Group Media Pro desde el punto de vista de que no hacemos solo producto audiovisual o no hacemos solo retransmisión de partidos o no hacemos solo la parte más de audiovisual, sino que también englobamos otras muchas actividades y por eso pues queríamos mostraroslo durante la feria y también con la participación de dos de nuestros compañeros que han venido a hablaros un poquito de lo que hacemos, ¿vale? Bueno, no me voy a entretener más, os voy a mostrar un breve vídeo sobre la empresa para que nos ubiquéis y ya luego entramos en la parte que me gustaría enseñaros enfocada a cómo redactar correctamente un currículum, hacer una entrevista no solo con nosotros sino en el mundo laboral, ya que sois perfiles que estáis ahora mismo justo a punto de salir y no me quiero demorar mucho.
las ilusiones de la gente, donde pasan las cosas, donde se grita la verdad, el éxito, en cualquier parte del mundo o en el mismo infierno. Buscamos la emoción. Siempre. Hace tiempo que estamos detrás de muchas de las imágenes que no se apagarán jamás, porque somos lo que ves. En Livermore, California, hay una bombilla que lleva más de un siglo encendida, desafiante. Bueno, pues esta es una representación de lo que hacemos. De hecho, como habéis visto, el lema que tiene Grumedia Pro es "Somos lo que ves", porque al final, como producimos y lo que hacemos es mostrar al mundo pues tanto bondades como bueno, pues situaciones más complejas a las que nos tenemos que enfrentar y también que tenemos que retransmitir, pues también lo mostramos, ¿no?, en este vídeo corporativo. Ahora pues no me detengo también para dejar paso al resto de los compañeros y os voy a mostrar un poco lo que os comentaba referente al currículum. Vale. Bueno, vamos a ver un poco cómo es el análisis antes previo a la elaboración de un currículum, lo que nosotros consideramos que debería de ser el análisis, cómo luego ofrecemos la posibilidad de elaborarlo, también la forma de envío y el seguimiento. Desde nuestro punto de vista creemos que es importante que previo a que redactéis un perfil, un currículum audiovisual o un currículum de cualquier tipo, nosotros lo enfocamos mucho al sector audiovisual y seguramente muchos de vosotros y vosotras estaréis muy enfocados a ese área, pero bueno, no obstante, esto es un poco extensivo a cualquiera de las áreas, ¿vale? Lo que consideramos que es importante es que primero hagáis un análisis del mercado, un poco cómo está la competencia, cómo está el mercado en el que queremos impactar, luego hacer, aparte de ese estudio de competencia, pues una búsqueda de las empresas de interés, como habéis hecho, ¿no? Importante acudir a las ferias, preguntar a vuestros profesores, preguntar en foros de orientación o incluso vosotros hacer ese screening dentro de las diferentes opciones que tenéis, por ejemplo, como LinkedIn o cualquier otra plataforma, para ver qué empresas pueden ser de vuestro interés y cómo podéis acceder a ellas para poder mandar vuestro perfil, ¿vale? Una vez que ya habéis hecho el análisis, la siguiente fase sería lo que es la elaboración de ese perfil, y nosotros aquí lo que aconsejamos siempre es que lo elaboremos a través de una plantilla, un formato, bueno, pues el que vosotros consideréis más oportuno en función de vuestro perfil. ¿Por qué decimos esto? Porque en función de si tenemos un perfil más de diseño, más que tiene que ser más atractivo, si tiene que ser un perfil más serio, porque a lo mejor tenemos un perfil de abogacía y si lo queremos mandar a un despacho de abogados, pues a lo mejor tenemos que elegir otro tipo de plantilla. Bueno, pues eso sería primero elegir ese tipo de perfil, adaptarlo al contenido en función del perfil de puesto. Eso nos pasa mucho, que a veces hablamos, incluso nos ha pasado con vosotros y vosotras estos días, y nos decís, es que yo tengo un perfil un poco variado, ¿no? Me gustaría hacer muchas cosas. Pues en función del perfil al que os queréis orientar, nuestro consejo es que adaptéis el currículum o que tengáis uno por cada uno de cada una de las temáticas. En comunicación audiovisual, por ejemplo, puede ser que estéis orientados a guión, estéis orientados a redacción, a operación de cámara, redacción, realización, pues en cada una de esas áreas la recomendación es que tengáis un perfil para un currículum para cada una de ellas, ¿vale? Y luego incluir todos los componentes imprescindibles que os voy a mostrar ahora para que sea lo más completo posible. Luego enviarlo, pues lo debemos de enviar por, bueno, pues la mejor forma es una buena plataforma que ya pueda ser por correo electrónico, a través de LinkedIn o cualquier otra plataforma de contacto que creáis oportuna en el momento. El primer contacto siempre, nuestra recomendación es que lo hagáis de usted, aunque es verdad que luego cuando empecéis a hablar con las personas seguramente os digan que no es necesario, pero bueno,
bueno, en el primer contacto sí. Ser claros y concisos en el mensaje, hablar con propiedad y no utilizar faltas de ortografía. Parecen cosas como muy redundantes, ¿no? que están a la orden del día, pero es verdad que nos encontramos diariamente como responsables del talento con perfiles que no cumplen estos criterios. Entonces, por eso hacemos especial hincapié en ellos, ¿vale? Y luego contactar a través de redes profesionales, redes sociales profesionales con personas como nosotros. Pues en mi caso, lo primero que he hecho para presentarme ha sido mostraros mi LinkedIn, y esto es una forma de que tengáis ese contacto inicial con nosotros, ¿no? Y con el mercado laboral. Una vez que lo hemos enviado, pues hacer un seguimiento. A veces se nos olvida que cuando enviamos un currículum es importante que también pues mostremos cierto interés, no llegar a la desesperación, no preguntar constantemente sobre en qué estado se encuentra nuestra candidatura, pero sí con cierta periodicidad preguntar para que veamos que denote interés. Esto sería un poco los componentes que os comentaba al principio, los que nosotros os proponemos como imprescindibles. Bueno, pues la foto es un poco controvertida porque a veces nos decís, ¿es realmente necesario? Bueno, yo personalmente, como en mi caso, cuando he tenido que captar talento, me acuerdo más de una imagen, me acuerdo más de una cara que de un currículum que no venga con foto, pero exclusivamente me interesa por eso, por acordarme de las personas. Por supuesto, nombre y apellidos, el puesto de trabajo al que vas a optar, los datos de contacto, resumen de nuestra bio sobre nosotros, hablar un poquito sobre nuestro perfil, los idiomas que tenemos, especificando el nivel de idiomas. El nivel de idiomas, si está certificado, podemos especificar pues B1, B2, C1, y si no, pues intermedio, hablado, escrito y leído, por ejemplo. Los intereses que tenemos, experiencia siempre con carácter cronológico, de más a menos, o sea, siempre especificando la última experiencia laboral y la menos reciente. Con respecto a la formación, siempre a veces nos encontramos con perfiles que nos incluís toda la formación que habéis hecho, incluido hasta casi el colegio. Y cuando llegamos a niveles ya altos de formación, o incluso aunque tuviésemos una formación profesional, siempre especificaremos solo la última formación que hemos finalizado, ¿vale? No es necesario especificar el resto. Y luego pues otros conocimientos técnicos, informáticos o competenciales que podamos tener y que podamos incluir y que puedan ser de interés para los técnicos. Aquí os voy a mostrar, siempre los muestro en las clases. Yo además doy clase aquí en la Complutense, en el máster de producción, y justo enseño siempre estos dos formatos de currículum porque son currículums reales que nos han llegado. Bueno, simplemente para que veáis un poco, el currículum de la izquierda es un currículum de una persona que se autodefine como un gran diseñador. Realmente es un diseñador gráfico que ha querido de alguna manera pues ser creativo, pero lo que ha conseguido con este tipo modelo de currículum es que a día de hoy no sepamos a qué se dedica esta persona, porque la información está tan desordenada, hay tantos colores, es como demasiada información, ¿no? Entonces, por eso tampoco la foto no es una foto profesional, o sea, esto está llevado muy al extremo, porque es un currículum que os digo que es real, como que no nos lo hemos tenido que inventar, y que realmente pues este sería el que no os recomendaríamos, un formato que no. Y el de la derecha pues podría ser un poco más creativo, utilizar otros colores en función de vuestros intereses, pero está más claro, se ve todo con más detalle e incluye los componentes que os decíamos anteriormente. Los modelos no me voy a detener demasiado porque hay muchos tipos de modelos, pero hay cronológicos, hay modelos funcionales, hay modelos mixtos, también hay modelos que son videocurrículums, que también están muy de moda para el sector audiovisual, en el que se muestra pues a través del tipo reel o cualquier tipo de formato audiovisual, lo podéis cargar, lo podéis adjuntar y son bastante llamativos para mostrar un poco pues vuestras capacidades y vuestros conocimientos. Y luego también en cuanto a redes sociales profesionales, también hacemos un poquito, me detengo un segundo únicamente para especificaros que de alguna manera estas son como las principales redes con las que seguramente trabajaréis a nivel profesional.
En el caso de LinkedIn, si no estás, no existes. Eso es a día de hoy un mantra que os tenéis que meter en la cabeza. Si alguno de vosotros y vosotras no lo tenéis, nuestra recomendación es que os lo hagáis y que siempre esté actualizado, porque el 85% de los reclutadores lo utilizamos a día de hoy como fuente de reclutamiento, ¿vale? En el caso de Facebook, aunque creéis que está un poco más anticuado, a veces también puede tener se puede usar como red social profesional, siempre que lo tengáis abierto y que lo podamos visualizar. Instagram, pues podéis compartir contenido y seguir perfiles de interés, también de empresas que os puedan interesar, y mi recomendación es que tengáis a lo mejor el vuestro privado y uno más profesional abierto para poder compartir esa información. Y luego en el caso de Twitter, pues siempre al final pensad que todo lo que digamos va a tener una repercusión en un futuro. Entonces, a lo mejor lo que decidís publicar hoy impacta mañana. De hecho, me imagino que seréis conocedores un poco de la situación que hubo con Marsegui hace, no sé si fue el año pasado o el año anterior, que en su día pues hizo unos comentarios bastante fuertes acerca de las mujeres, etcétera, y a día de hoy le ha tenido un impacto fuerte en su carrera profesional como cantante, porque pues muchos programas no han querido colaborar con él y muchos festivales lo mismo, ¿no? Pues lo que digáis, cuidar el qué, cómo lo decís y por qué lo decís. Y respecto a la entrevista, bueno, no me voy a detener tampoco demasiado para que no quitar espacio a los compañeros, pero bueno, siempre va a haber un inicio, un desarrollo y un fin. En el inicio siempre intentaremos pues romper un poco el hielo en ese primer contacto con los estudiantes o con los perfiles junior que vengáis a hacer una entrevista con nosotros. Importante al final también, para que se os quite un poco esa tensión, es que nos veáis como lo que somos personas como vosotros y vosotras, que también a veces, que yo entiendo que a veces en el primer contacto tengamos esos nervios, pero que no nos bloquee en ningún caso, porque, como os digo, es un momento en el que pues, es una conversación de dos personas y lo que queremos es ver qué tipo de perfil tenéis, que nos expliquéis de forma tranquila, detallada y clara y concisa pues un poco a lo que os queréis dedicar, vuestras motivaciones, pero tomároslo como eso, ¿vale? Para no agobiaros. Durante el desarrollo pues os harán preguntas en si es una entrevista dirigida, y si es una entrevista más abierta os darán la oportunidad de que podáis pues mostraros como vosotros mismos y mismas seáis, y sobre todo que podáis tener la libertad de hacer los comentarios que consideréis, hablando de motivaciones, gustos, aficiones. Y el fin, pues bueno, pues simplemente os recomiendo siempre que antes de finalizar una entrevista preguntéis acerca de condiciones o qué puntos son de interés o qué considera interesante el reclutador de ese perfil, o cualquier cosa que creáis que denote ese interés por parte del reclutador, ¿vale? O sea, no hacer preguntas a veces es como un poco que denota ese desinterés más que otra cosa. Los tips un poco así más relevantes, pues bueno, cuando lleguéis, para romper el hielo, podremos utilizar preguntas de tipo que qué tal habéis llegado, que si habéis podido aparcar. También es habitual preguntar que cómo os definiríais utilizando 3 adjetivos, o cuáles son vuestras áreas de mejora. Estos son preguntas que ya podéis llevar un poco medio preparadas para las entrevistas, porque normalmente se suelen emplear bastante. Y sobre todo también en el primer contacto no preguntar acerca de vacaciones, horarios, salarios, beneficios, sobre todo para estas posiciones, porque queda un poco como feo en un primer contacto, sino que una vez que hemos avanzado en el proceso y así podemos preguntar todas estas condiciones, ¿vale? Bueno, esas serían un poco las 8 claves que os propongo: ser puntuales, tener buena presencia, hacer un buen saludo seguro y afectuoso, tener información acerca de la empresa y del reclutador o reclutadora, lenguaje no verbal, cuidarlo. Muchas veces en nuestra forma, nuestra proxemia, nuestra forma de interactuar, cómo movemos las manos, si nos tocamos el pelo, si tenemos un tic nervioso, si miramos a los ojos, todo eso también lo miramos, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje no verbal. Hablar con claridad y sobre todo no interrumpir a la persona mientras estéis manteniendo esa primera reunión. Ser sinceros y sinceras, porque al final puede que en el primer contacto no os podáis engañar sobre algo, pero después en el poco tiempo lo vamos a detectar, así que es mejor ser sinceros. Y luego pues hacer preguntas, agradecer y hacer una correcta despedida después de ese primer contacto. ¿De acuerdo? Y sobre todo esta parte, la parte de lo que consideramos nosotros desde MediaPro, lo que es el talento,
Para poder hacer esta parte, sobre todo, contamos con directores de producción, con responsables de empresas, con managers y entre todos hicimos como esta definición de talento en la que consideramos que estas personas, lo que espera la sociedad, lo que espera de vosotros como talento junior es ser capaces de hacer más, pero sobre todo de hacerlo mejor, también de marcar la diferencia con respecto a otras personas, también ser especialistas o especiales. A veces, si no nos hemos especializado en un área, porque sabemos un poco de todo, al menos ser especiales, tener algo que nos caracterice. También buscamos perfiles o con experiencia o con experiencias. O sea, personas que o vengan con un bagaje ya más técnico, más profesional, o que aporten experiencias vitales. También que sean personas en constante mejora, que quieran tener esa habilidad para mejorar y para adaptarse a los medios. Sobre todo en MEAPRO habéis visto que con todo lo que hacemos, si no estamos a la última, no somos nadie, ¿no? Entonces siempre hay que estar un poco a la última tecnología y mejorando. Ser activamente pacientes y también con valores que determinen todo lo que hacemos. ¿Vale? Eso es un poco lo que buscamos, lo que nos gustaría. Los perfiles que me preguntabais antes, ¿qué tipo de perfiles buscáis? Pues como os decía, como estamos en tantas unidades de negocio, los más típicos, sacando un reporte un poco de estas últimas incorporaciones, pues buscamos muchos redactores, muchos operadores de cámara, muchos ayudantes de producción, buscamos perfiles de informática, de guionistas, buscamos perfiles enfocados al marketing, enfocados también a la parte de arquitectura cloud, a las nuevas tecnologías, realidad aumentada, inteligencia artificial, perfiles también que estén más en la parte de social media o bueno, pues en función de cada una de las áreas, la parte, por ejemplo, de sistemas, que ahora os va a hablar un poco más Sofía sobre su trayectoria, pues bueno, también podréis ver un poco más acerca de esos perfiles con detenimiento. Pero bueno, en definitiva, creo que cualquiera de los que estáis aquí con nosotros seguro que podría tener un hueco en MEAPRO, así que eso, bueno, simplemente os agradezco que por lo menos hayáis querido escuchar lo que hacemos y a qué nos dedicamos y encantados de poder conoceros en alguna entrevista. Como si habéis aplicado la oferta, como os dije, os contactaremos y tendremos una breve entrevista telefónica, ¿vale? Y ahora ya no me distraigo más porque os quiero presentar a Sofía, que va a ser nuestra siguiente conferenciante, que te agradecemos un montón que podamos contar contigo. Uno de los retos que nos planteamos dentro de MEAPRO es la incorporación de talento femenino, porque como veréis, el ambiente por el tipo de negocio que tenemos está muy masculinizado. Entonces sí que queremos que las mujeres, las que estamos aquí presentes, que si os fijáis, ahora mismo está bastante nivelado, pero generalmente tenemos mucha presencia masculina en nuestros foros, porque normalmente son posiciones muy técnicas y no suelen entrar dentro de los intereses a veces de las mujeres. Os queríamos traer a una mujer, una compañera, que en este caso es la responsable de toda la parte de Digital Workplace en MEAPRO. Ella os va a explicar un poco qué estudió, cómo llegó hasta allí, cuáles son sus funciones. Vais a ver incluso la responsabilidad que tiene. De hecho, ha venido con su equipo, que está aquí para darle apoyo, los 3 compañeros que están aquí. Y bueno, pues para que la podáis conocer y también veáis desde el punto de vista también de talento femenino, pues que también tenéis cabida las mujeres en una empresa como MEAPRO y que podéis llegar tan alto como ha llegado Sofía. Luego también hablaremos con Javier Rojo, que es nuestro compañero, que muchas gracias por estar aquí, que es director de contenidos de YouBit, y sobre todo porque seguramente Javier os pueda abrir un poco la mente sobre qué es YouBit, porque a veces no lo conocéis tanto como puede ser, por ejemplo, la LVP, pero que está más en el día a día de los jóvenes, ¿no? Algunos de vosotros sí lo conocéis porque me lo habéis dicho, pero que él os cuente un poco qué se hace, también cuál es su perfil dentro de YouBit y qué perfiles habitualmente suele contratar dentro de YouBit, ¿vale? Pues nada, no me distraigo más. Mil gracias, Sofía, y te cedo. Gracias. Bueno, de nuevo gracias a todos vosotros por estar aquí. Como os ha dicho mi compañera Lara, mi nombre es Sofía, ¿vale? Bueno, para que veáis cómo es mi trayectoria, que esto es como subirse a un avión y subir hacia arriba, ya no soy responsable de Digital Workplace, sino ya soy directora a partir del principio de enero de este año. Pues bueno, pues gracias a pues el talento, ¿no? Y mis actitudes y inquietudes también, que no paro, pues
tuve la posibilidad de crecer profesionalmente. Pero para ello ha habido una trayectoria que os quiero contar mi historia porque he llegado hasta aquí, ¿no? Y espero sinceramente seguir aprendiendo y crecer profesionalmente. Bueno, pues todo empezó cuando era pequeña. Bueno, pues en mi casa había pues, un pequeño ordenador que bueno, servía para jugar y para estudiar, porque ya que mi hermano tiene 10 años más que yo, pues ya sabéis. Y bueno, pues yo me quedaba a trastear con el ordenador, abriéndolo, limpiándolo, instalando programas, sobre todo juegos, sí, he de decir, con disquetes. Esto que, bueno, puede ser que no lo habíais visto. Y después vino los CDs, que eso sí que está a la orden del día, aunque bueno, ahora ya estamos más digitalizados. Y bueno, con esto, pues no, he de reconocer que no era buena estudiante, no me gustaba estudiar, sobre todo asignaturas de letras, que no son lo mío. Y pues llegó un momento que entre mano derecha, mano izquierda de mi madre, pues tocó ponernos a estudiar algo que sí que nos gustaba, que era la informática. Yo empecé a estudiar un grado medio de sistemas microinformáticos y redes, y es más, o sea, cuando hice las prácticas en una empresa, tuve la oportunidad de que me querían contratar. Hice bien estas prácticas, pero mi inquietud por seguir creciendo profesionalmente en ese momento, como yo puedo dar más de mí, ¿no? Porque ya esto sí que me gustaba, seguí creciendo y pude hacer un grado superior en el centro TEI 4. ¿Vale? Este grado superior era de sistemas informáticos y redes, ¿vale? Entonces, bueno, pues empecé a hacer prácticas, luego me contrataron para un proyecto, este proyecto terminó y pues fui cambiando de empresa en empresa. ¿Esto qué os quiero decir? Pues por ejemplo, yo estuve trabajando para empresas, para clientes como por ejemplo el periódico El País, que todos conocéis a día de hoy, SIAC, que para quien no lo sabéis es el sistema integral de altos cargos de la Comunidad de Madrid, AXA Assistance, que creo que también hay aquí los seguros AXA, que también en la feria están, ¿vale? Estuve trabajando con ellos en la parte de informática y bueno, pues llegó un momento que caí aquí, en Group Media Pro. ¿Vale? Mi trayectoria fue desde técnico, ¿vale? Empecé pues, a trabajar de técnico y gracias a mis compañeros pues, fui creciendo y yo veía, ¿no? Que quería crecer, quería aprender pues, nuevas formas de trabajo y sobre todo no quedarme estancada, ¿vale? Y esto es una cosa que cuando estudiamos nadie nos dice qué tenemos que hacer. O, oye, pues siempre hemos visto, ¿no? Estas personas que trabajan y que a lo mejor salen de una carrera, llegan a un trabajo y se quedan toda la vida. Y dices tú, yo quiero ser como ellos, porque a lo mejor está mal visto el dar el salto profesionalmente a aprender algo nuevo. Pero esto no ocurre, o sea, esto no es habitual a día de hoy, esto en nuestros padres, pues sí, pero a día de hoy no. Ahora yo os animo a que cuando empecéis vuestra carrera profesional no os estanquéis, seguir creciendo profesionalmente y sobre todo nunca dejéis de estudiar. Yo a día de hoy sigo estudiando, es más, estando en Group Media Pro tienes que estar, como ha dicho Lara, a la última y sobre todo en tecnología tienes que seguir, si no te quedas estancado y no vales, sinceramente, o sea, te quedas estancado. ¿Qué más os quería decir? Bueno, pues hay una parte que tengo que agradecer, ¿no? Que había gente en la empresa que vio pues, mi talento, entonces he llegado aquí. Pero os quería hacer o retar, ¿no? a una pregunta que yo también me hago, a vosotros y vosotras, que es la diversidad. ¿Por qué hay tan poco género femenino en informática? Yo todavía sigo sin saberlo, porque a pesar de todas las entrevistas que he hecho cuando he abierto una candidatura, de 10 personas solo uno era una mujer. Y teniendo en cuenta también el conocimiento de las personas, ya no solo las actitudes, pues no pude contratarla. Entonces, esto también valorarlo, la actitud, las actitudes de cada uno.
son primordiales para el trabajo. O sea, tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero como no tengas actitud, te vas a quedar estancado. Tienes que mostrar pues esa inquietud, esa manera de querer hacer más de lo que te piden. Y es así como realmente te van a valorar dentro de la empresa. Entonces, bueno, además de todo esto, y ya doy paso a mi compañero Javier Rojo, quiero que os quedéis con mi lema y sobre todo que os valga a día de hoy, y es que si tenéis un sueño real, o sea, realmente de lo que estáis estudiando es porque os gusta, es ir a por ello. Siempre, ir a por ello. Y así es como he conseguido a día de hoy llegar hasta aquí y sinceramente espero seguir creciendo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y por estar aquí a día de hoy. Hola, buenas tardes. Perdón, tengo la voz regulera. Bueno, lo primero quiero decir, lo hablaba antes con Sofía, es que yo solo tengo jefas, o sea que no vamos tan mal en MediaPro, solo tengo jefas y estoy muy contento de ello. Antes de contaros qué es Ubit, bueno, primero os voy a contar qué es Ubit, que es más fácil. MediaPro es una empresa muy chula, porque MediaPro tiene patas en muchos lados y tiene muchas verticales, ¿no? Muchos conoceréis MediaPro por los derechos del fútbol, que es uno de nuestros cores de negocio, pero MediaPro tiene muchas más cosas. Por ejemplo, no sé si conocéis MediaPro Studios, pero MediaPro Studios, pues el año pasado hizo récord de Goyas con El Buen Patrón, por ejemplo. Nunca en la historia una película había tenido tantos Goyas. Tenemos Oscars con Woody Allen, por ejemplo, con Vicky Cristina Barcelona. Quiero decir, MediaPro es muchas cosas, ¿no? MediaPro es ficción, MediaPro es fútbol, MediaPro son eventos, MediaPro tiene muchos negocios y la parte donde trabajo yo de MediaPro se llama Innovación o Next. Y dentro de Next tenemos varias verticales. Supongo que muchos conoceréis la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional. Pero también tenemos, como comentaban mis compañeras antes, inteligencia artificial, AR, VR, economía virtual, metaverso, OTTs y Ubit, que somos nosotros. Ubit nació como una cadena que generaba y desarrollaba contenido a partir de la LVP. Esto fue hace unos 4 años. Pero fue creciendo y se fue convirtiendo como en un bicho propio, que iba teniendo una entidad, iba teniendo un tamaño e iba creciendo, ¿no? En Ubit, para que lo sepáis, pues tenemos más de 500.000 de usuarios únicos todos los meses, llegamos a 15 millones de hogares, estamos en España, en Latinoamérica, pero no estoy aquí para hacer una venta de marketing de lo que es Ubit. Pero sí que me parece interesante que entendáis que Ubit no sería nada sin la gente de vuestra edad. No porque seáis nuestros consumidores, que también, sino porque para hacer lo que nosotros hacemos, yo no puedo transformar lo que opina y lo que piensa la generación Z, que sois vosotros, a menos de que haya aquí súper repetidores, por lo general seréis generación Z casi todos, y yo necesito de ese entendimiento natural de las redes y del tipo de contenido que consume la generación Z para, con mi equipo, generar el contenido que interesa a nuestro público, ¿no? En este sentido, en Ubit tenemos un equipo muy joven de redactores y de investigadores que lo que hacen es estar en el día a día de lo que está pasando en las redes, en Twitch, en los grandes youtubers, los influencers, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, desarrollamos nuestra relación con ellos. Y para ello es fundamental la perspectiva de la generación Z y de los universitarios de ahora, ¿no? Nosotros no queremos venir a decirle a Ibai cómo tiene que hacer el contenido. El contenido de Ibai es fantástico y funciona y tal. ¿Qué pasa? Que para alguien como Ibai, tú necesitas el know-how de cómo hacer una producción, de cómo llevar un programa de tele, de cómo desarrollar un evento deportivo, por hablar de La Velada, por ejemplo, que probablemente la conocéis todos. Necesita la unión de su frescura
joven y su visión generación Z, pero también necesita el know-how de la producción y de saber llevar un programa, de saber hacer un contenido. Y ahí es donde se fusionan las dos patas, ¿no? La pata de la experiencia, como decía antes Sofía, de tener experiencia en saber hacer producción audiovisual, y la pata de las experiencias, que son los jóvenes influencers y youtubers, que mientras no tienen una gran experiencia, tienen muchas experiencias y tienen cosas que contar. Entonces, la clave para generar un contenido interesante y tener 500.000 de usuarios únicos todos los meses es unir esa parte profesional para la cual hay que crearse, hay que estudiar y hay que formarse de manera pues, universitaria en este caso, con esa frescura y esa investigación continua de lo que está pasando en los contenidos, ¿no? Yo os digo, lo normal es que a vuestra edad no tengáis ni idea de lo que queréis hacer. Probablemente la gente puramente vocacional me parece que es como un 15, un 20%, y el resto no tenemos claro lo que vamos a hacer hasta que tenemos 27, 28 años. Esto, quiero decir, es normal, no soy solo yo, me sentí muy bien cuando descubrí que no era solo yo. Para que sepáis, yo soy licenciado en Historia del Arte por la Autónoma de Madrid, podríamos decir que nada que ver, ¿no? Yo me licencié en Historia del Arte, no tenía muy claro lo que quería hacer, ahí entré a la ECAM, empecé a estudiar cine y producción de tele, y de ahí me empecé a interesar en el mundo de la tele, en el mundo del audiovisual, y así fue como yo fui creando mi carrera de director de tele, de director de contenidos y de dirección de producciones, ¿no? Y es lo que me ha llevado a YouBeat y ahora a ir engordando un equipo cada vez más joven de gente que sabe lo que está pasando y que consume redes sociales y que entiende el tipo de contenido que funciona ahora mismo. Y esa gente sois vosotros. Entonces yo os quiero a todos en el equipo de YouBeat porque de todos extraemos información y entendemos cómo hay que hacer las producciones, ¿no? Ahora mismo estamos en una etapa de Content Monsters, se llaman, ¿no? No sé si sabéis lo que quiere decir este concepto, pero básicamente quiere decir que la gente joven es sobreconsumidora, ¿no? Está sobreinformada, si es que esto existe, pero para que me entendáis, se sobreinforma, lee muchas cosas, ve muchos vídeos, tiene muchas plataformas en las que informarse, y entonces ha cambiado un poco el paradigma del presentador y del consumidor, ¿no? Del que te cuenta la noticia y el que la escucha, porque tú dirías ahora mismo, bueno, pues si yo como productor tradicional de tele me monto un concurso de globos a ver a quién se le cae el globo, pues lo verían 50 personas probablemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tienes a un tío como Ibai, o me da igual, Los Buller, Spursito, DJ Mario, de Gref, me da lo mismo, porque el talento es el prescriptor ahora, ¿no? Y vosotros conocéis a ese talento porque lo consumís, con lo cual ya estáis en una posición de poder frente a ese conocimiento, ese talento y a esa potencial producción de un contenido. Con lo cual vosotros ya tenéis una experiencia que es necesaria para crear este tipo de contenido. Ya tenéis una parte del currículum hecho y es que consumís estos contenidos, ¿no? No te pasa igual si quieres ser banquero o si quieres ser abogado. Tu experiencia adolescente y de los 20 años pues no te va a servir mucho para poder desarrollar tu trabajo. Sin embargo, vosotros ya estáis en una posición de ventaja y es que consumís estos contenidos, entendéis cómo se hacen, seguís a estos influencers y eso os coloca ya en una posición de poder a la hora de enfrentaros a un trabajo, por ejemplo, en innovación de MediaPro, ¿no? Para nosotros es muy importante tener un equipo diverso, variado, internacional. Nosotros tenemos mucha fuerza también en Latinoamérica y por tanto nos interesan perfiles de ambos continentes. Generamos contenido, vamos a decir, para todo tipo de públicos, con lo cual necesitamos todo tipo de gente dentro de nuestro departamento de contenidos y de producción para poder entender mejor a quién llegamos con nuestros productos y con nuestros contenidos. Y entonces, pues, quiero que veáis esa oportunidad, ¿no? de Next en MediaPro, el tipo de cosas que hacemos, creo que es muy interesante, creo que es un mundo profesional en el que te estás desarrollando y aprendiendo todo el tiempo. Como decían mis compañeras, aquí no te puedes quedar parado, porque si te quedas parado te pillan 3 por detrás y ya no te sirve de nada lo que sabes. Y también quiero decir que el tipo de perfiles que necesitamos en YouBeat es muy variado, ¿no? Nosotros
En nuestros equipos tenemos gente de redacción, de producción, de dirección, de investigación, de edición, de grafismo, de todo tipo de postproducción, sonido, guionistas, ¿no? Y precisamente toda esa variedad de perfiles hace que sea muy ricas las posibilidades que podemos tener de contratar gente joven que necesitamos para generar nuestro contenido. Entonces, os quiero animar a que investiguéis sobre YouBeat. Es más, por ejemplo, el año pasado creamos YouBeat Live, que es, ya tiramos la cuarta pared y directamente hacemos un festival donde todos estos contenidos suceden en la vida real, ¿no? Fue un éxito, hicimos Barcelona y México el año pasado, este año añadimos Colombia a Barcelona y a México. Y pues haceros una idea, pues ahora mismo estamos en el proceso de cerrar contenidos en el festival, ¿no? Entonces estamos hablando con artistas urbanos, estamos hablando con creadores de contenido, estamos hablando con competiciones de eSport, estamos hablando con todos esos factores que nos generan contenido junto con nosotros. Y es muy interesante, Yo en mi equipo tengo 3 o 4 personas de 21 años, están alucinando con el tipo de contenido que creamos, con el día a día de su trabajo, porque es interesante, porque es chulo, porque es lo que os gusta y vuestro día a día gira en torno a cosas que os gustan. Entonces, pues nada, como veréis, os queremos en YouBeat a todos, ¿no? Os animo mucho a que veáis nuestra plataforma, os animo a que vengáis a YouBeat Live si os pilla cerca Barcelona o México o Colombia, para que veáis un poco el tipo de contenido que generamos y que os preparéis y que os forméis. Pues lo último que quiero decir sobre el mundo de las redes sociales, ¿no? Ahora todo el mundo piensa que no necesitas prepararte si tienes chispa, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ser un Ibai, ¿no? Y podemos de repente encontrar un algo que hace que triunfemos dentro de las redes, que nos convirtamos en youtuber y que ganemos un montón de dinero sin haber tenido que prepararnos y tal. Eso no es la realidad, ¿vale? La mayor parte de gente que ha triunfado en el mundo de las redes sociales ha triunfado porque tiene el know-how de un equipo que sabe detrás. A veces este equipo está oculto y a veces está delante, ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que la clave para triunfar en el mundo audiovisual dirigido a la generación Z es la unión entre la chispa, la frescura, el contenido que vosotros consumís y que os van construyendo como personas, con el know-how, con el estudio, con el entendimiento de la producción, de cómo se escribe un guión, de cómo se estructura una escaleta o cómo desarrollas un programa. Cuando tienes esas dos partes juntas, es cuando triunfas y es cuando te conviertes en un personaje relevante o en unos contenidos relevantes que puedan durar en el tiempo, ¿no? Entonces, es clave prepararos para poder llegar realmente a donde creéis que podéis llegar solo porque sois listos, porque tenéis gracia, porque sabéis comunicaros, que es genial que tengáis eso, es fundamental, pero si os preparáis académicamente y tenéis esas dos cosas, es cuando realmente vais a poder llegar lejos de verdad. Lo otro es una lotería, con esto te aseguras que vas a llegar. Y ya está. Gracias, Javier. Gracias también a Sofía. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Agradeceros a todos y todas por haber estado con nosotros esta tarde. Y luego los que podáis estar en el café, que empezaremos a las 3:30, los que os hayáis apuntado y hayáis entrado en los seleccionados, pues podéis, nos encontraremos ahora en un ratín. Y únicamente pues recordaros que a través de la plataforma jobs.mediapro podéis aplicar a todas las ofertas que haya de YouBeat y del resto de áreas y contenidos de Mediapro. Y os animamos también, como decía tanto Javier como Sofía, a que se os sigáis formando, a que estéis en constante aprendizaje y sobre todo que lleguéis hasta el límite, es el cielo, lo ponéis vosotros, así que ánimo y al toro. Venga, gracias a todos.